Buenos días, muchachos, bienvenidos. Buenos días, profe. Bien, vamos ya, muchachos, a compartir pantalla. Mientras quizás se unen otros compañeros de ustedes. Profe, ¿ha investigado cuántos integrantes pueden estar en estas conferencias de Zoom? Se supone, Luis, que pueden estar hasta 100 participantes. Se supone. ¿Se observa la presentación de hoy? Sí, sí, se mira. Perfecto, muchachos. Vamos así, digamos, ahorita un poquito lento para dar tiempo. Igual podemos aprovechar para cualquier inquietud en general, ¿verdad? Sobre la clase, fechas, cosas, tareas, lo que sea, ¿verdad? Que tengamos. Por ejemplo, hay una situación muy particular que se formó, digamos, con el sabatino para que ustedes manejen. Ustedes saben que el sábado pasado fue 1 de agosto y fue feriado. Pero en este caso, para no, primero aprovechando que son clases que están bastante relacionadas entre sí. Bien. Y en segundo lugar, para no perder, digamos, clases y pues que ustedes aprovecharan su feriado para descansar o pues dedicarse a otras actividades. Lo que hicimos fue lo siguiente, colgué contenido en la semana, ¿verdad? Colgué contenido en la semana para que ustedes tuvieran acceso a esa información. Y entre ese contenido va también videoconferencia, ¿verdad? Para que ustedes no solamente tengan la conferencia de, o sea, perdón, la presentación, sino que también tengan una videoconferencia grabada o una videolectura
en la cual se da la explicación, ¿verdad? O sea, prácticamente una clase, ¿verdad? Y pues eso les va a llevar a un pequeño esfuerzo de autoestudio en esa semana específica en función de dos actividades concretas. En función de la segunda tarea, y que es una guía, y en función de el examen parcial, que estaría llegando prácticamente hasta acá, hasta la cuarta sesión. Siempre voy a tratar de que haya un equilibrio, pues, de que todos los parciales tengan un peso más o menos similar, ¿verdad? Que no haya un parcial que sea digamos, con muy poco contenido y luego que haya un parcial sumamente cargado. Porque si una actividad de este fenómeno, entonces imagínense para el tercer parcial, si todas las clases son súper cargadas, obviamente es un gran esfuerzo para ustedes, ¿verdad? Entonces, por esa razón lo hacemos de esa manera. Y igualmente, como son temas muy relacionados entre sí, entonces igualmente permite hacer eso. Profe, ¿me escucha? Perfectamente, Darlene. Ah, ok, ya, ahora sí, ya, pensé que está bien. Buenos días, profe. No me había podido conectar, tenía problemas con el cel. Perfecto, excelente. Alicia, bienvenida. Bienvenida. Buenos días, profe. Le saluda Salia, yo igual. Oye, Salia, qué gusto. Qué cara más perdida. Bienvenida. Buenos Gracias, días, gracias. profe. Perfecto, Pablo, buenos días. Estaba teniendo problemas con el audio otra vez, pero ya por fin ya pude Bueno, conectarme. perfecto. De todos modos, muchachos, valga esta explicación, no solo para la tercera sesión, sino para el resto, los que no han podido asistir. De repente podría ser que por olvido faltara algún material, pero yo he hecho lo humanamente posible porque todo el material esté ahí, material que incluye una presentación, pero también incluye videos. Bien, también incluye videos. En este caso, videograbaciones de las clases y algunos enlaces de YouTube con tutoriales que nos ayuda a complementar un poco, ¿verdad? El contenido de la clase. Bien, dándole la bienvenida a todos, ¿verdad? Para aprovechar, vamos a, si no hay más inquietudes, vamos a dar inicio a la clase. Y en este caso, recordándoles que ahora sí el examen sería en la siguiente fecha, o sea, el día 15 de agosto. Bien, entonces, estos objetivos son los siguientes. El general, diseñar las estrategias gerenciales basadas en los recursos con que cuenta la organización y las necesidades de tal acción. Ya este objetivo general nos acerca más a algo que recuerdo que me planteó Luis en la primera clase. No sé si recordás, Luis, de si íbamos a hacer una estrategia. Yo te dije que sí, pero en su momento, ¿verdad? Entonces ya esto nos va acercando, ¿verdad? Este es el objetivo general de la unidad. En la unidad, al finalizarlo, esta unidad tendríamos que estar ya en la capacidad de al menos diseñar, ¿verdad? Ya vamos a ver en el transcurso de la clase a qué nos referimos. Y en los objetivos específicos vamos a conocer diversos enfoques estratégicos derivados del FODA. Aquí es donde yo les decía de que todo esto está bastante interrelacionado. Desde la primera y segunda clase, ¿verdad? Venimos hablando de todo eso, ¿no? Primero, en la primera, los modelos estratégicos, fundamentalmente, el concepto de estrategia y los modelos estratégicos. En la segunda y tercera hablamos del FODA, pero fundamentalmente ya de la matriz.
pero obviamente no podemos llegar a la matriz sin repasar los conceptos fundamentales. En la tercera hicimos ya un poquito más de énfasis en la misión, la visión, la importancia, la diferencia entre ellas. Y ya acá comenzamos a incursionar en el diseño de la estrategia, ¿verdad? Hasta cierto punto la clase va avanzando bastante rápido, porque recordemos que tenemos 3 parciales y aquí estamos hablando de diseño de estrategia, pero no hemos todavía terminado diseño de estrategia. Para efecto de evaluación, hasta aquí, ¿verdad? Llegamos para el parcial, pero obviamente esto continúa. Entonces ya en el segundo parcial, posiblemente quedará como tarea diseñar una estrategia y ya estaríamos, ¿verdad?, en esa capacidad de diseñarla y de escribir, de redactarla. Bien, entonces vimos los objetivos. Continuamos con la presentación. Entonces, básicamente tenemos el concepto de formulación estratégica. Bien. Entonces, aquí en este concepto de la visión estratégica se hace cierta diferenciación, ¿verdad?, entre la formulación y la implementación. Se separa un poco. En la teoría de proyecto esto va junto, ¿verdad? Hago esta explicación porque de repente no se nos confunda. Recordemos cuando vimos la clase de formulación y evaluación de proyectos, que en este caso recuerdo perfectamente que tuve la oportunidad de impartirle esta asignatura a Salia. Formulación y evaluación formulación e implementación básicamente juntas, porque formulación es una, ¿verdad?, en la que va la implementación, la evaluación es otra. Pero aquí se hace una diferenciación entre formulación e implementación. Entonces, la parte de formulación primero es previo a la implementación. Y, por decirlo así, formulación estaría más encaminado a lo que es el diseño. Bien. Entonces, hablando de diseño, aparece en la primera etapa, ¿verdad? Y entonces, lo primero, siempre que hablemos, muchachos, de estrategia moderna, empresarial u organizacional, vamos a partir de la misión. Bien. Entonces, de la misión, la visión y los valores, se van a derivar los objetivos. Pero igualmente también hay algo fundamental. Realmente no solamente de la misión, la visión y los valores, sino también del FODA, ¿verdad? Por eso tuvimos la oportunidad, recuerdan, de leer el arte de la guerra. Y habían algunos principios muy interesantes que casi gritaban FODA. O sea, como que Sun Tzu ya había inventado el FODA hace 2500 años. ¿Quién me menciona algún principio que recuerden ustedes del libro El arte de la guerra y que le recordó al FODA? Ventajas y desventajas. A ver. ¿Alguien dijo algo por ahí? Ventajas y desventajas. Bien, pero recordad un poquito más específicamente cómo lo decía Sun Tzu. Recordad que él, aparte de no sé si tal vez ese era un capítulo. Aparte de los capítulos también habían frases. No sé si ese ventaja y desventaja será un capítulo. Bien. ¿Alguien más? ¿Sí? Profe, podría ser que el supremo del arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Bien, está bien. A ver, recuerden otro. La información, profe, es conocerse a uno mismo y al contrario, digamos. Exactamente. Ahí. Ese es uno La de ellos. evaluación, profe. La Evaluación, el primer capítulo. Ajá, excelente. Un FODA es una evaluación. Ese de conócete a ti mismo para mí es uno de los más claros, te lo dice, ¿no?
Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo. O sea, para conocerte a ti mismo, vos tenés que autoevaluarte o evaluarte, como estaban diciendo ahorita, y tenés que analizar tus fortalezas y tus debilidades. Aquí conversando con ustedes me acuerdo de otro que decía, a ver si me ayudan, algo así como el general que hábil o es astuto, evita lo fuerte y procura atacar lo débil. No sé, Alicia, si tenés abierto tu micrófono, si te recordás de ese principio de casualidad. No sé si fui muy literal. Podría ser, profe, cuando conoces cada terreno, cuando conoces cada detalle de la condición del terreno, puedes maniobrar y luchar. Exacto. Bueno, fíjate que ese otro ya interesantísimo. Interesantísimo. Pero hay un principio que dice, ataca lo débil y evita lo fuerte. Creo que así es literal. Jennifer estaba levantando la mano. Jennifer, si gustás, podés activar tu audio y participar. Mire una mano levantada por ahí, solo permítanme. A ver, no, Profe, sí. el que lucha por la victoria frente a espadas desnudas no es un buen general. El que lucha. El que lucha por la victoria frente a espadas desnudas no es un buen general. Bueno, está bien, está bien. Al final todos nos recuerdan la estrategia, ¿verdad? Pero hay una, profe, disculpe, hay una frase que creo que está bien va, porque dice, triunfan aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no. Exactamente, exactamente. Y a ver, y eso aquí, esto que sea un conversatorio dinámico, digamos, eso de cuándo luchar y cuándo no, a mí en lo particular me remite bastante al entorno, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahora. Vamos a ver los enfoques de las estrategias, que hablan de estrategias de supervivencia, estrategias defensivas, estrategias ofensivas, ¿verdad? Hay momentos, y así también en la vida, ¿verdad? Por eso nosotros nicaragüenses, bueno, en general, ¿verdad? El pueblo, el ser humano es muy sabio. Pero hay un dicho, no sé si solamente es nuestro o estará también en otros refraneros latinoamericanos o de habla hispana. Y dice, algunas veces uno se defiende mejor callado, ¿verdad? Y el que es sabio lo implementa. También Pablo parece que está levantando la mano. Con todo gusto, Profe, puedes participar. Adelante, Pablo. También decían, con esa es la parte de saber cuándo atacar y cuándo no. Nos decía el libro que esto nos ayudaba para distribuir mejor los suministros de nuestro, digamos, nuestro combate, que a la hora de atacar en un momento los podíamos distribuir mejor, y cuando no debíamos de atacar era hora de volver a agarrar fuerzas para tener más suministro a la hora de que volver a hacer el ataque preciso y en el momento adecuado. Exacto. Entonces, miren, por eso le decía, esto a mí me remite mucho al entorno, por muchas razones. Pero se me ocurre una muy sencilla. Por ejemplo, si en una estrategia nuestra, por decir algo, vamos a hacer en una, digamos, en una cadena de tiendas o en algo así, algo como ferias o ventas de patio, por ejemplo. Entonces, cuando analizamos el entorno, muchachos, es bien complejo. Está en el entorno, está la parte legal, esta es la parte económica, la parte política, la competencia, pero inclusive están los factores climáticos, imagínense. Y Sun Tzu hace mucha alusión a la parte climática. Dando un ejemplo, ustedes piensen de que uno de los más grandes generales que ha tenido la historia, bueno, al final Sun Tzu es casi mítico. Algunos dicen que existió, otros dicen que no. Unos dicen que realmente es la mezcla de varios autores, pero tengámoslo como referencia, ¿verdad? Obviamente fue un gran general. Tenemos a Julio César, tenemos a Alejandro Magno. Más modernamente tenemos a MacArthur, norteamericano, a Patton, igualmente norteamericano. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial.
Pero igualmente a Washington, y de esos mismos tiempos tenemos a Napoleón Bonaparte. Sin duda alguna, un gran estratega, político y militar. No fue de cuna, muchachos. Bonaparte no nació millonario. Bonaparte comenzó, al igual que Hitler, siendo un cabito. ¿Qué es un cabito? Un recluta, como diríamos en buen nicaragüense, un recluta pelón que llegó al ejército. Y no solamente llegó a ser jefe del ejército, llegó a ser el primer mandatario de Francia y llegó prácticamente a conquistar gran parte de Europa e hizo temblar a las potencias de ese tiempo. Estamos hablando fundamentalmente de Inglaterra. Pero ustedes saben cuál fue uno de los grandes generales que derrotó en Rusia a Bonaparte. Se llama el general Invierno. Él no tomó en cuenta el clima y simplemente los rusos asumieron una estrategia de supervivencia, hoy lo vamos a ver eso rápidamente, pero en empresarial, para quemar tiempo, y entonces a Bonaparte lo mató el frío invierno y sus soldados caían muertos literalmente como mosca en la nieve. Sin disparar muchas balas, los rusos lo vencieron. ¿Por qué? Porque, como decía Sun Tzu, conocían el terreno, conocían el clima. Bien, entonces, pues esto es importante. Entonces, le decía, imagínense, vas a hacer vos una venta de patio o una serie de ventas de patios como estrategia de mercadeo en los meses de octubre o noviembre, cuando llueve a cantaradas. No tiene ningún sentido, creo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, hasta eso hay que tomar en cuenta, ¿verdad? La parte económica, la capacidad adquisitiva, la circulación de dinero, las fiestas patronales, el clima, un montón de cosas, ¿verdad? Cuando vamos a implementar la estrategia. Y eso entra ya dentro del diagnóstico estratégico, que sería la segunda etapa, ¿verdad? Y por último, como tenemos, muchachos, un ramillete de estrategia, aquí vamos a ver 4 enfoques. El enfoque viene siendo como una línea general, como una perspectiva. No te dice actividades concretas, sino más o menos por dónde vas a irte. Después, en las siguientes clases, después del parcial, vamos a ver otra, digamos, perspectiva más concreta de estrategias que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con Potter, ¿verdad? Que tiene que ver con, bueno, tiene 3. Uno de ellos recuerdo que es el liderazgo en precios, por ejemplo, ¿verdad? Es una de ellas. Entonces, entre tantas estrategias, cuando vos ya tenés tus objetivos claros y ya tenés ese diagnóstico estratégico, o sea, ya te conoces a vos mismo, entonces vos ya podés ver entre múltiples tipos de estrategias que hay, cuál es la que más te conviene. Bien, ahí tenemos un esquemita muy sencillo y muy bonito sobre esto de la parte de la formulación estratégica, ¿verdad? Ahí tenemos las 3 fases y luego del diseño de objetivos, ¿verdad? Se deriva la misión y los objetivos generales. En el diagnóstico estratégico, lo que yo les decía, ¿verdad? Es el conócete a ti mismo. Está el análisis de entorno, ya lo hablamos, y el análisis interno. ¿Qué variables del FODA tomamos en cuenta en el análisis interno, Darling? No creo que te haya agarrado fuera de base, Darling. A ver, abrí ese micrófono. Dígame, profe. A ver, te decía que ya analizamos ahorita lo que es el entorno, ¿verdad? Hablamos de la situación política, la situación económica, los precios del petróleo, el clima, la competencia, fiestas patronales, cambios en los impuestos, 10.000 cosas. Pero cuando hablamos de análisis interno, ¿a qué nos referimos? Hablando en términos de FODA, ¿cuáles son las variables que forman parte del análisis interno, fundamentalmente? Oportunidades. Análisis interno, Darling. Oportunidades, recordar que es parte del entorno.
Por eso, necesitamos... A ver. Fortaleza y debilidad. Exactamente, así es mi niña Darling. Fortaleza y debilidad. Rápidamente les recuerdo, interno, fortaleza y debilidades. Externo, entorno, oportunidades y amenazas. Positivas, fortalezas y oportunidades. Negativas, debilidades y amenazas. Bien. Ahora les decía que esta fase, que es la de realizarlo, por decir así, poner en marcha una estrategia, en la teoría de la estrategia empresarial o de la gerencia estratégica, se separa un poco, ¿verdad? Aunque muchas veces van muy estrechamente ligadas. Pero para efecto de analizarla, las separamos un poco. Entonces vemos la relación con la implementación estratégica. Bien. Entonces, en principio, una retroalimenta a la otra. Por decirlo así, la formulación es la teoría. La implementación es la práctica. Bien. Entonces, una alimenta a la otra. En teoría, nosotros planificamos algo, vamos a la práctica. Mucho de lo que planificamos en el escritorio salió bien y se cumplió, pero hubo un porcentaje que no. Entonces, la práctica nos enseña. Y cuando volvemos al escritorio, volvemos con nuevos insumos y mejoramos esta fase de diseño. ¿Se entiende ese círculo, muchachos? Entonces sería, profe. Sí. Profe. Sí. Entonces ya sería como los resultados que uno espera. Exactamente, la implementación es los resultados. O sea, a ver, otro sinónimo, implementación, ejecución, realización. Bien. Lo que sucede es que en la práctica, muchachos, muchas veces estas estrategias no crean que se hacen, ustedes saben cómo son las cosas. Uno se sienta un día a planificar y a los 2 días está ejecutando porque no tenés tiempo, porque la situación es crítica y tenés que maniobrar con mucha rapidez. Pero para efecto del análisis teórico y que ustedes identifiquen con claridad cada uno de estos pasos, y de esa manera puedan realizarlo, puedan practicarlo de la manera más apropiada, entonces se hace esta separación. Además que ese es el diseño, así es el modelo, ¿verdad? Yo llego hasta un humilde docente, todavía no he escrito un libro, ¿verdad? Yo no hago la teoría, yo la comparto con ustedes acá. Bien, entonces, estas dos, digamos, fases están dentro de la parte de la dirección estratégica, ¿bien? Mantienen una relación constante y ambas son necesarias para que la empresa logre el éxito. Aquí tenemos, en la pasada hablamos, ¿verdad?, de las dos y un poco su relación, cómo ambas tienen que hacer conexión, tienen que tener química, ¿verdad?, ambas fases, para que la empresa tenga éxito. Cuando hablamos de éxito es que alcance su objetivo o, como decía por ahí, creo que era Salia, que logre sus resultados. Bien. Entonces, ahora veamos un poco las diferencias. Es lo que yo les decía. Hablar de formulación, hablar de diseño, es hablar del proceso intelectual, ideas. Si tuviéramos un icono para graficarlo, sería como una bujiguita, ¿verdad? Ustedes han visto unos dibujos animados, cuando alguien de repente tiene un problema y se le ocurre algo, ¿qué se le dibuja encima de la cabeza? Una bujiguita, ¿verdad? Un bombillo. Nosotros mismos tenemos una frase y decimos, se me encendió el bombillo, ¿bien? Entonces, es intelectual. Podríamos decir es burocrática, sin utilizar un término, sin que veamos burocrático como algo despectivo, porque algunas veces consideramos lo burocrático como algo despectivo, como algo que atrasa, y no necesariamente. Lo burocrático también es necesario. Muchas veces es necesario sentarse a la mesa, sentarse al escritorio, agarrar un lápiz y un papel, en este caso conectar la computadora y comenzar a teclear, ¿verdad? Cuando ya organizas tus ideas, ya podés
echar a andar las cosas. Y la otra diferencia es que la formulación se basa en las capacidades analíticas, ¿verdad? O sea, saber utilizar las herramientas modernas, Word, PowerPoint, tener conocimientos académicos y muchas veces la intuición. Cuando decimos, bueno, aquí tengo esta estadística, aquí tengo este Excel para procesar esta estadística y como el sentido, ¿verdad? De la experiencia, que aparte te dice por dónde irte un poco, pero siempre es teórico. Mientras que en la parte operativa, que es la implementación, como es más práctica, requiere de mucha motivación y liderazgo, porque vas a requerir apoyo de tu equipo. Entonces, vos vas con la estrategia donde ellos y de alguna manera pedís su apoyo. Ahí se demuestra el liderazgo y la capacidad de motivación, la capacidad de inspiración que el gerente, el jefe, el director, el coordinador, como se llame, tenga en su equipo. Y por último, tenemos la matriz, no por último, más bien, tenemos la matriz FODA y también les puse DAFO porque en las literaturas aparecen de diversas maneras. Aquí aparece como DAFO, ¿verdad? Si ustedes ven, está DAFO. Es lo mismo. Y la puse aquí a propósito para que ustedes no se confundan, ¿verdad? De repente vemos algunos técnicos o hay algunos técnicos que para resaltar le cambian un nombrecito a una teoría, le cambian un colorcito para lograr destacar, ¿verdad? Bien, entonces lo que quiero plantearles es que todos estos enfoques nacen del FODA. Entonces tenemos, les comento que ya estamos en los últimos minutos de la presentación, por si de repente se corta, ¿verdad? Pero ya estamos prácticamente cumpliendo con el objetivo. Entonces tenemos básicamente 4. En principio los mencionamos. Estrategia de supervivencia, estrategia defensiva, estrategia de reorientación y estrategia ofensiva. No voy a explicarlo en relación a fortalezas y debilidades, porque eso está escrito ahí. Ustedes lo pueden leer. Les voy a presentar mi interpretación de las mismas. Estrategia de supervivencia es básicamente en altos momentos de crisis, cuando está enfrentando momentos muy difíciles en la empresa. Riesgo de desaparecer. Caso de Nicaragua, la crisis del 18 y la crisis de la pandemia. Bien, muchas empresas cerraron y otras estuvieron a punto de desaparecer. Entonces, ¿qué hacemos? Decir, bueno, muchachos, tenemos 20 empleados, por el momento mandemos 15 a descansar. Nos vamos a quedar 5 y nos quedamos con la mitad del salario, inclusive. ¿Para qué? Para que la empresa sobreviva. Y en 3 meses o 6 meses que esta crisis pase, entonces todos volvemos, recontratamos a los 15 y retomamos nuestro salario anterior y todo sigue igual, ¿verdad? Una alegoría, les cuento rápidamente una fábula. Dicen que una vez venía un viento bien fuerte y había un árbol grande, un árbol, un roble, digamos así. Y había un pequeño arbusto. ¿Saben ustedes quién resistió el viento? ¿Qué me contesta rápido? ¿El arbusto o el árbol fuerte? El arbusto. ¿Otro o otra? El árbol. ¿Otro o otra? El árbol. Pues sorpresa, muchachos, lo resistió el arbusto. Lo resistió el arbusto. ¿Y saben por qué? Es más fuerte. No. ¿Saben por qué el árbol no resistió? Porque es más pequeño. Se le opuso con fuerza al viento. Y la fuerza del viento, en este caso de la crisis, era más fuerte que la empresa, que era ese árbol, ¿verdad? O sea, no corrió a nadie, él se sentía fuerte. No corrió a nadie, no bajó salario, no redujo costos. Dice, no, yo soy fuerte y yo voy a aguantar la crisis. Mientras que la empresa pequeña, que es el arbusto, dijo, no, está peligroso, corramos algunos para mientras, mandémoslos a descansar, cancelémosle sus contratos, ¿verdad? Suspendamos algunos pedidos, bajémonos los salarios. Entonces, el arbusto se inclinaba, ¿verdad? Se inclinaba ante el viento y entonces la fuerza del viento pasaba y no lo arrancó. Busquen esa fábula. Los invito a que busquen esa fábula en internet y la van a encontrar. Va a ver qué bonita que es.
La estrategia defensiva, ¿verdad? Es un momento un poco menos crítico que la de supervivencia. Ya estamos un poquito más fuertes. O aunque es crisis, tenemos mejores condiciones. Entonces no solamente es sobrevivir, no desaparecer, sino por lo menos, como diríamos en términos de guerra, mantener la posición al menos. Bien, o sea, tengo 10 clientes, no voy a crecer, me mantengo con estos 10 clientes. No es momento de crecer, no es momento de hacer inversiones, me mantengo en mi mismo punto. Estrategia de reorientación. No es tal vez en crisis, muchachos, pero sí en momentos de fuertes cambios. Entonces, es lo que ahora llaman reinventarse o hacer reingeniería, ¿verdad? Cuando tenemos que rediseñar las empresas, cambiar las marcas, cambiar los sistemas, implementar nuevos procedimientos. Y la estrategia ofensiva, cuando tenemos todo a favor. Aquí voy a citar una frase, y siempre hablando de militares, se le atribuyen también a un ex militar nicaragüense. Lamentablemente, como la mayoría de los militares, no es gratamente recordado. Se le atribuye al general Somoza García esta frase. Y dicen que él decía que en la vida uno es dos cosas. O es martillo o es yunque. Bien, los herreros usan el martillo y el yunque, correcto. El yunque es una plancha de hierro donde se aplanan los metales. Y el martillo es con lo que se golpea. Entonces decía él, en la vida uno es dos cosas. O es martillo o es yunque. Entonces él decía, cuando es yunque, aguantá. Te toca aguantar. Tenés que ser estoico y aguantar. Pero cuando sos martillo, cuando te toca, golpea con fuerza. Bien. Entonces esa es la diferencia. Entonces la empresa, en el caso de la estrategia de supervivencia, es yunque, ¿verdad? Está aguantando, simplemente aguantando y aguantando. Pero cuando la empresa logró sobrevivir, logró defenderse, se adaptó a los cambios y ya está fuerte, ¿verdad? Hay pocas amenazas y tiene grandes fortalezas, que se agarre la competencia, a no dejar títere con cabeza. Bien, igualmente así debe ser uno. Cuando está en dificultades, mejor se defiende calladito, pasa desapercibido, pero cuando es tu oportunidad de hacer negocios, de crecer en la vida, no pares, no te detengas. Bien, esa es la estrategia básicamente ofensiva. Entonces, bueno, por suerte logramos terminar antes que se nos acabara el tiempo. Profe, entonces esta clase va a entrar en el examen. Sí, hasta esta clase llegamos. Ok. Hasta esta clase. Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿O algún comentario de parte de ustedes? ¿Cómo estuvieron los trabajos del arte de la guerra? Disculpe. ¿Cómo estuvieron los trabajos del arte de la guerra? Bastante bien. Bastante bien, les cuento. Bastante bien. Generalmente Profe, cuando, pues, ¿sí? Alicia. Solo una consulta. ¿El examen va a ser en el horario establecido? A ver, en el horario establecido en cuanto al día, Alicia, ¿oíste? Ok. Pero no lo voy a poner al reto tan grande que tiene que ser específicamente en esa hora y 20 minutos. Bien, sino que yo lo voy a abrir, por decir algo, independientemente que la hora sea a las 9 o a las 11, como en el caso de ustedes, yo lo abro a las 8 de la mañana. Bien. Okay. Lo abro a las 8 de la mañana o inclusive más temprano. Y lo cierro tipo 2, 3 de la tarde. Ustedes escogen la hora, pero eso sí, eso es en cuanto al periodo en el cual pueden abrir su examen. El tiempo es otra cosa. Dependiendo. ¿Cuánto tiempo, profe?